Buenos días, mi nombre es Ricardo Osorio y hoy les voy a hablar sobre lo que es la convención, la compra y venta y el arrendamiento. Primero vamos a hablar sobre lo que es la convención. La convención es un acuerdo que por sí mismo no generaba un vínculo obligatorio entre las partes. También lo podemos nombrar como un pacto. Esta convención no estaban previstos de acción, nombre o no realizaban, no causaban un efecto obligatorio entre las partes porque ya era algo más informal al momento de su realización. El contrato lo podemos definir tanto en la actualidad como en la antigua Roma. Los romanos lo definían como todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil, el cual estaba dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles. El contrato, a diferencia de la convicción, llevaba una parte legal de por sí, ya fuese escrito o no escrito. En la actualidad, el Código Civil venezolano define al contrato como una convención entre dos o más personas para lo que es construir, reglar, transmitir, modificar, extinguir o, entre otros, un vínculo jurídico entre esas partes. Esto lo podemos ver en el artículo 1133 del Código Civil venezolano. En la antigua Roma existían unas clases de contratos, que eran principalmente 4, en donde los tenemos los contratos verbis, que eran los que se hacían de una forma hablada, una forma verbal, en donde no exigía un documento para dicho contrato, a diferencia del contrato literis, el cual era de una manera escrita bajo un documento en donde las partes firmaban y a través de eso se hacía una obligación al cumplimiento de dicho contrato. También tenemos lo que es los contratos literis, que son los reales que se perfeccionaban por la entrega de la cosa. Y por último, lo que es el contrato consensu. Concesiones, las cuales se perfeccionaban con el consentimiento de todas las partes que realizaban dicho contrato. En Venezuela, actualmente poseemos 4 tipos de contratos, en donde lo son el contrato bilateral, que es cuando las partes se obligan de una manera igual a la realización de dicho contrato, como por ejemplo lo podemos ver en lo que son la compra y venta. Segundo, tenemos lo que es el contrato aleatorio, que es cuando ambas personas o ambas partes o una de las partes tiene una ventaja casual sobre la otra persona. Tenemos también lo que es el contrato oneroso, que es cuando una de las partes nada más tiene una ventaja mediante un equivalente de dicha cosa. Por último tenemos lo que es el contrato unilateral, el cual una de las partes tiene la obligación mientras la otra parte no la tiene. Como un ejemplo podemos poner lo que son un préstamo o una donación de una parte hacia otra. Estos contratos poseen lo que son los vicios del consentimiento, en donde tienen 2 principales formas de equivocarse o de error al momento de cometer o de realizar un contrato, como lo es el error y la violencia. Cuando hablamos de error, es una falsa apreciación de la realidad que el sujeto de derecho realiza espontáneamente o con ocasión de presiones, maquinaciones o actuaciones externas al mismo, mientras que la violencia es toda coacción de tipo físico o moral destinado a obtener el consentimiento en un sujeto de derecho a fin de que se celebre un determinado contrato. Tenemos lo que son los contratos nominados y los indominados. Cuando hablamos de los contratos nominados, son todos aquellos contratos en donde son los que aparecen tipificados en el Código Civil. Tenemos 4 principales tipos de contratos nominados, cuáles son el arrendamiento, la donación, el depósito y la compra y venta. En cambio,
cuando hablamos de contratos innominados, son los que están delimitados por su fundamento de no estar incluidos en dicho Código Civil, los cuales se caracterizan por ser distintos y no manejar, o sea, no tener un elemento como tal en donde sean regulados para su creación. Vamos a definir lo que es la compra y venta. La compra y venta es un contrato en donde se manejan dos partes, en donde una parte se puede llamar vendedor, que es quien suministra dicha cosa, y otra parte es la persona quien paga por dicho producto y se puede denominar como comprador. Tenemos elementos esenciales de la compra y venta, los cuales son tres, en donde podemos ver la formación del consentimiento, que es cuando ambas personas están conscientes del trato que están haciendo. Si en uno de los casos lo hacen por escrito, eso puede servir como una referencia a la obligación antes acordada entre las partes. Tenemos la cosa vendida, que aparte del precio es lo que se entrega al comprador y el dinero que es recibido por el vendedor. Y de último tenemos el precio, que debe ser en dinero, cierto, serio y en algunos casos justo, porque es lo que recibe el vendedor por dicha cosa entregada al comprador. Tenemos efectos de la compra-venta, en donde podemos observar, podemos ver las obligaciones que tiene el vendedor, en donde están entregar la cosa vendida al comprador, porque él debe, una vez realizado el contrato, una vez realizada esa negociación, él debe entregar dicha cosa al comprador. Tenemos responder la evicción, que es cuando sucede o cuando esa cosa atrae o esa cosa ya conlleva una parte legal, una parte que puede perjudicar al comprador. El vendedor se hace responsable de esa cosa, se hace responsable de esa acción. Y por último tenemos lo que es responder de los vicios rehibitorios, en donde son vicios graves y ocultos de la cosa vendida, en donde el vendedor debe estar en cuenta de dicha cosa. Cuando sucede esto, tenemos dos principales acciones, dos principales formas de actuar, en donde la primera es la acción rehibitoria, que es por la cual queda sin efecto dicho contrato o dicha compra, y el lapso de tiempo para poder realizar esta acción es de 6 meses. La segunda acción es la acción quanti minoris, que es para obtener una rebaja al precio de dicho producto o de dicha cosa. Para esta acción se tiene un año de amplitud para realizar dicha acción. Tenemos lo que son las obligaciones ahora del comprador. El comprador tiene también unas obligaciones hacia el vendedor. Su primera obligación es pagar el precio de dicha cosa. El comprador debe pasar al vendedor ese dominio sobre el dinero al cual está dando por dicha cosa. También tiene el reembolsar al vendedor. Una vez realizado el contrato, el comprador le debe pagar al vendedor todos los gastos realizados por el vendedor durante el tiempo de la entrega de dicha cosa. En el caso, el vendedor podía ejercer derecho de retención de la cosa si no era pagado por la cosa al momento de su compra. Porque, ¿qué pasa? Que el comprador, si no ejerce el pago en el tiempo determinado y ya recibió dicha cosa, el vendedor todavía sigue siendo el dueño de esa cosa hasta que él realice dicho pago. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato consensual por el cual una de las partes se obliga
ya sea prestar un servicio, ejercer una obra o un goce temporal de una cosa. Mientras una de las partes se obliga a esto, la otra parte se obliga a realizar un pago por ese gozo o por esos servicios o por esa obra que está disfrutando. Estos pagos se denominaban como los merces. Hoy en día lo llamamos pago. En ese momento se denominaba como merces, que era el pago por dichos servicios, dichas cosas o dicho gozo por esa cosa. Clases de arrendamiento. Como les acabo de comentar, el arrendamiento tiene tres diferentes clases, como lo son el arrendamiento de cosas, que es el préstamo o el gozo de una cosa por un tiempo determinado. El arrendamiento de obra, que es el pago por la realización de una obra mediante ya sea la construcción de una casa, ya sea la construcción de dicho servicio, pues. Ya, yo te voy a pagar por la realización de algo. Y por último tenemos el arrendamiento de servicios, que es el pago por un obrero, ya es el pago por alguien que realice un determinado servicio al momento. En la actualidad, en el derecho, en la jurisdicción venezolana, tenemos también lo que es el arrendamiento, donde se define como un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra parte una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que se obliga a pagar. Este concepto se determina, lo tenemos tipificado en lo que es el artículo 1579 del Código Civil venezolano. El arrendamiento puede llegar a ser o pasa mediante un contrato, como yo les comenté anteriormente, en lo que es un contrato bilateral, lo que es un contrato consensual, oneroso, de trato sucesivo o obligatorio. Tenemos lo que son los efectos del arrendamiento, tanto las obligaciones del arrendador como las obligaciones del arrendatario. Cuando hablamos de las obligaciones del arrendador, tenemos cuatro principales, pues, donde la primera es entregar la cosa al conductor y permitir el uso y el gozo de la misma. Tenemos que el arrendador debe reembolsar todas las cosas malas y dañadas de dicha cosa. También tenemos que el arrendador, si llega a usar o si llega a estar en dicha cosa arrendada, debe reembolsar dicho pago y pagar por todos los daños cometidos a dicha persona. Y por último tenemos que el arrendador responde hasta la culpa leve. Cuando hablamos de las obligaciones del arrendatario, tenemos dos principales nada más, las cuales son pagar el precio o merces, que viene siendo lo mismo, y debía restituir la cosa una vez expirada dicho contrato. El arrendamiento se extingue tenemos 5 principales vertientes, las cuales originan la extinción del arrendamiento, como son la llegada a un plazo convenido, o sea, que se acabe el plazo una vez realizada o sea, que se acabe el tiempo por el cual se realizó dicho gozo. Pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor. Por decisión unilateral del conductor, si la cosa se deteriora a tal extremo que ya no sirva para el fin que tuvo en cuenta al momento de arrendarla. Por mutuo acuerdo de ambas partes. Y por último tenemos lo que es por decisión unilateral del locator. En casos, tenemos diferentes casos, como son si el conductor no usaba la cosa o no pagaba las merces que debía pagar para el gozo de la misma. Y tenemos lo que es si el arrendatario, si era una casa lo que tenía y el dueño, o sea, quien la estaba arrendando, la necesitaba para vivir o para repararla.
Tenemos lo que es la sociedad. La sociedad es un contrato entre dos o más personas en donde todas dichas personas dichas personas jurídicas tienen una unión de iguales partes. O sea, todas están obligadas a dar lo mismo y a recibir lo mismo. Esta sociedad tiene una formación y unos elementos esenciales, los cuales son dos, como que es preciso que los asociados pongan ciertos bienes en común. O sea, que todos tienen que poner la misma cantidad de dinero o la misma cantidad de cosas al momento. Y que es necesario que tenga un resultado lícito y común. Como todos suministran lo mismo, también reciben lo mismo de dicha sociedad. Y por último, tenemos lo que es la extinción de la sociedad. O sea, ¿por qué se acaba una sociedad? Tenemos cuatro principales formas por lo cual se pueden extinguir dicha sociedad, como son la muerte de uno de los socios, la voluntad común de todos los socios para disolverla, la renuncia de uno de los socios, y por último tenemos lo que es la consecución del fin para lo que se constituyó la sociedad. O sea, ya se realizó la sociedad, se acabaron los fines, o sea, ya se acabó el fin por el cual se hizo la sociedad en un principio, lo cual llevó a que la sociedad se acabe y se separan las partes de una manera armoniosa. De verdad les doy muchas gracias por su atención, espero que hayan aprendido algo sobre lo antes mencionado.